vienes de hijos de pastores. Cuéntame qué es ser hijo de pastores, porque tuviste que pasar por muchas cosas. Yo soy hija de pastores, sé lo fuerte que es. ¿Qué fue para ti esa experiencia? Eres un piso profético, un piso en la cual tú te vas a desenvolver. Entonces, pero tienes que ser intencional para ese cumplimiento, porque la palabra está gravitando, está esperando hasta que tú seas intencional para que eso se cumpla y llegue de la inexistencia a la existencia en tu vida. Se recibe. Tú eres un invitado aquí de lujo, te conozco por mucho tiempo, conozco tu testimonio y por eso estoy muy feliz de tenerte aquí en nuestro programa de hoy. Y cuéntame, Joel, cuéntame un poquito de ti. A ver, tú eres hijo de pastores. Correcto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio y un honor estar en Mujeres que Avanzan. Creo que es un diseño del cielo para esta generación y para este tiempo. Creo que parte de lo que vamos a hablar hoy es intencionales, pero creo que lo que ustedes están haciendo con esto es ser intencionales para que esas mujeres que están viendo, y no solamente esas mujeres, sino esas personas que están hoy quizás viendo la transmisión, puedan entender que hay un llamado específico para su vida. Amén, amén. Y wow, es increíble. O sea, tú vienes de hijos de pastores. Cuéntame qué es ser hijo de pastores, porque tuviste que pasar por muchas cosas. Yo soy hija de pastores, sé lo fuerte que es. ¿Qué fue para ti esa experiencia? Wow, creo que es una experiencia al principio un poco traumática, ¿cierto? Si vamos a ser muy sinceros, porque justamente lo hablaba hace unos días con mi esposa y tú estás... O el papá, mi papá en este caso, o tu papá como pastor, está en un debate de dos amores, que Correcto. Es su familia y la novia de Cristo. Entonces creo que la parte más influyente ahí tiene que ser la parte familiar o pastoral en este caso, que puedan saber determinar en qué momentos necesita la atención de cada uno, y creo que en mi caso fue la mejor en función de mis padres, claro. De tener amor hacia la iglesia correctamente, pero también hacia su familia. Creo que para muchos es traumática, para mí en lo personal en algunos momentos sí, pero en algunos momentos no. Claro, lo mismo pienso yo, que como tú dijiste, pasan cosas como hijo de pastores, pero uno después que crece lo entiende y uno dice, bueno, no lo hubiera querido de otra manera. Exacto. Porque aunque pasamos por cosas, ellos nos enseñan que el primer amor de ellos es Dios. Y nosotros aprendemos eso, y cuando crecemos nos pasa lo mismo. El Correcto. Primer amor de nosotros es Dios. Claro que sí, pasamos por tribulaciones, porque como tú dices, no, primero es la iglesia, primero es la hermana que le pasó y el hijo esperando que lo atiendan, pero sí. Bueno, y cuéntame algo, ¿cómo has ahora cruzado tu vida? Porque sé que Dios te ha llamado, tienes un llamado muy lindo, no solamente de adorador, pero sé que pues el don de la profecía Dios te lo ha dado. ¿Y cuál es tu lema en estos últimos tiempos? Wow, acotando un poco a lo que tú decías, evidentemente sí es un proceso mediante el cual, pero yo lo veo como un entrenamiento, donde el Señor te va entrenando desde chico, desde pequeño, para que alcances el mayor potencial. Entonces, si me volvieran a preguntar en este momento qué elegiría nuevamente, diría volver a ser hijo de pastor, porque creo que ese fue mi entrenamiento, para lo cual las bases que hoy tengo hoy en día. Y creo que tenemos que ser, tú me preguntabas algo en función de qué es el lema, o cuál es que lo que Dios está hablando en este tiempo personalmente en mi vida, en la vida de muchas personas, es ser intencionales. Porque tenemos que ser intencionales en todo lo que hacemos. Hay un versículo que está en Hebreos 4:12 que quiero leértelo y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es nuestro mejor catalizador para las intenciones de nuestro corazón y las intenciones en las cuales nosotros nos desenvolvemos, los ambientes en los cuales nos desenvolvemos. ¿Estás de acuerdo? Claro, estoy de acuerdo totalmente, porque nosotros tenemos que guiar nuestra vida intencionalmente. Exacto. No solamente en lo espiritual, pero también en lo cotidiano. O sea, que a pesar que tenemos llamados diferentes en nuestra vida cotidiana, no perder el enfoque a Dios. No perder el enfoque a Dios y saber que tenemos un llamado que no podemos descuidar. Y el Señor pone como que te va hablando, pone personas que te van
¿verdad? Impulsando. ¿Cómo te pasó a ti? Dios te dio una palabra este año. Sé que Dios te ha dado muchas palabras proféticas. Correcto. Y Dios te ha volteado ese switch. A ti también te hablaba mucho en función de palabras proféticas. Así y creo que la palabra más profética en este tiempo es la palabra de Dios, la palabra escrita. Creo que cuando hay una palabra de parte de Dios, tú lo decías, a lo largo de este año, y no solamente de este año, creo que a lo largo de toda mi vida he recibido innumerables palabras proféticas de un cumplimiento del propósito de Dios alineado a mi vida. ¿Y tú piensas que lo estás viviendo? En este momento has sido intencional a ese llamado. Correcto, Joel. Exacto. En este tiempo sí siento que he sido más intencional. Hay momentos donde Dios te suelta la palabra, y la palabra lo que viene a hacer es un piso profético, un piso en la cual tú te vas a desenvolver. Entonces, pero tienes que ser intencional para ese cumplimiento, porque la palabra está gravitando, está esperando hasta que tú seas intencional para que eso se cumpla y llegue de la inexistencia a la existencia en tu vida. O sea, recibimos esa palabra, pero tenemos que apropiarnos de esa palabra. No solamente apropiarnos, porque tú te apropias. Tú te apropias, pero ir al desarrollo de esa palabra, es decir, ser intencional en la búsqueda con Dios. Intencional en la búsqueda, porque tenemos la palabra y pensamos que ya tenemos todo agarrado, pero no es así. Exactamente. Muchas veces Dios nos da una palabra a nosotros, nos dice, te voy a usar, te voy a llevar a lugares, y uno dice, wow, ya piensa que ya mañana va a suceder todo, pero tú tienes que tener una preparación para poder llegar a ese lugar. Correcto. Entonces, porque fíjate, muchas veces, o mejor dicho, tenemos que expresar en lo que estamos siendo revelados. Es decir, en tu intimidad vas a buscar la revelación en la cual tú te vas a desarrollar en la profecía que Dios te ha dado a ti. Exactamente. ¿Me explico? Porque hay muchas personas que wow, tú estás empeñando ¿cómo se dice? Tú estás desarrollando tu llamado en tu iglesia, como Dios te ha llamado, no solamente como profeta, como adorador, pero también estás pues moviéndote no espiritualmente, pero hay personas que están escuchando solamente. Entonces tú dirías como que Dios te llama a ser profeta, pero otras palabras tienen el llamado profético que tú dices que es a través de la palabra. Así es. Y algo que tú decías muy importante, es que quizás muchas veces, no solamente en la iglesia, fuera y dentro de la iglesia vemos dos tipos de personas, o podemos observar a dos tipos de personas. Las personas que están en búsqueda de su llamado, son intencionales, y las otras que tienen palabras proféticas, pero quizás están gravitando en algo que no está sucediendo. ¿Y por qué no está sucediendo? Por la intencionalidad en la búsqueda. No hay intencionalidad. Todo se basa en una búsqueda, y la palabra del Señor es clara cuando dice que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, el Señor, cuando tú buscas de su presencia, hay algo que decía hace un par de días que algo que ministró mucho a mi espíritu, y es: Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando personas que aprendan a construir una relación con Él. Amén. Cuando tú aprendes a construir una relación con Dios, estás siendo intencional en tu búsqueda. Él va a ser intencional en hacer el cumplimiento de esa palabra en la cual dio a tu vida. Wow. Es que la palabra de Dios rompe todo eso. Todo esquema. Ahora que tú dices de Hebreos, yo quería aquí hablar en Hebreos 12:15, porque dice la palabra de Dios, dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe, y por ellos muchos se han contaminado. ¿Qué tú opinas de esa palabra que me estabas diciendo? Creo que va en concordancia con Hebreos 4:12, que la palabra discierne nuestros pensamientos, ¿no? Yo creo que anexaría un tercer grupo a estos últimos dos en los cuales hablamos, que es quizás el grupo que está dentro de la iglesia, tiene un llamado, una asignación, pero quizás están en un desenfoque. Y es muy fácil desenfocarse. Claro. Creo que uno de los ambientes, algo que quiero que entiendas, y es que todo se trata de ambientes, de atmósferas y de ambiente. En la atmósfera en la cual tú te desarrolles y le des la prioridad es la que te va a dominar. Entonces, estamos viviendo en las iglesias, vivimos una atmósfera, pero en la calle se vive otra atmósfera. Entonces, ¿qué atmósfera estamos nosotros permitiendo que invada nuestra vida? La atmósfera quizás del odio, del rencor, de la ira, del egoísmo, o qué está tomando lugar en nosotros. Y por eso que te digo, hay que ser intencionales en todo, porque hasta en amar hay que ser intencionales. Exacto. En dejar las cosas de lado, lo que tú decías, o sea, dejar las cosas de lado que sabes que te pueden restar a tu llamamiento o al propósito o a esa asignación que Dios tiene. Exacto. Es lo que te va a poder llevar a alcanzar ese propósito en Dios. Exacto. Y muchas veces, Caro,
estamos en nuestras iglesias o en nuestros grupos quizás más pendientes de lo que va a suceder o lo que va a pasar en este mundo, y no estamos realmente amando al que viene a este mundo. Wow. Y creo que este es un tiempo algo cuando me preguntan a mí, y creo que siempre voy a hablar y me apasiona hablar de este tema, es del Espíritu Santo y de la búsqueda de Dios y de la intimidad, porque ahí está la clave. La palabra del Señor dice en Salmo que con los que tienen intimidad con Él, a ellos hará conocer su pacto. Wow, entonces, los que tienen intimidad con Dios, realmente intimidad, son aquellos a los cuales se les va a revelar las cosas que han de suceder. Wow, y ahí es lo que te decía yo, de intencionalidad. Claro, hermoso. Mira lo que dice aquí ahora que tú estás hablando del desenfoque. Porque es que confundimos el llamado del talento a los dones. Entonces decimos, si tenemos un talento ya no me voy con los dones. Pero mira qué fuerte esta parte que dice que Esaú es el heredero de Jacob, ¿no? El que tenía la herencia, pero bueno, Jacob se la quitó, ¿no? Uh-huh. Entonces mira lo que dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Wow. Qué hermoso eso, porque ahí te dice la palabra, ok, tú puedes ser exitoso en el talento, pero dejaste el llamado, el don que Dios te dio. Es cierto, es así, ¿no? Wow, estás profunda con esto, porque creo que mucha gente tiende a conformarse en el lugar en el cual llegó. Y por eso cuando te comentaba lo de Abraham, cuando el Señor lo sacó de su parentela para enseñarle las generaciones que le iba a dar, es lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros en este tiempo. Sacarnos de nuestro sitio de confort para que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y no queremos salir de ese confort. Y no queremos salir muchas veces. Es muy difícil. Que tú aconsejas cómo salir de esa zona de confort, porque hay cosas que no queremos dejar de hacer. Exacto. Porque son muy buenas, pero a la vista humana. Pero cuando tienes eso ardiendo por dentro, ese llamado del Señor, ¿cómo tú dirías que pueden salir de eso para romper esa comodidad? Con ese ciclo, ok. Lo primero que venimos hablando es ser intencionales. Todo es intención. O sea, así como cuando tú quieres ir al gimnasio en algún momento y no quieres, pero dices, tengo que hacerlo porque sé que me va a ayudar mi salud, así tenemos que ser intencionales. Y una de las cosas que creo que es la piedra fundamental es en Hebreos 10:23, y dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Cuando nos mantenemos fiel, yo creo que es un tiempo, el Señor me ha venido hablando mucho de esto, Caro, y creo que en lo personal lo he vivido, es de creer lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Amén. Si estás en una búsqueda continua, ahora cree lo que Él va a hacer. Amén. Y creo que eso es lo que el enemigo en este tiempo ha querido usar con nosotros, o querer menospreciar. Porque el mundo, lo que hablamos de las atmósferas en el mundo, ya te tilda automáticamente de que no eres el perfil correcto, no eres funcional, no eres lo que la gente está esperando, pero sí es lo que el Señor está esperando en este tiempo. Y creo que la palabra profética que el Señor ha estado hablando en este tiempo, porque quizás no todos son profetas, pero todos podemos ser proféticos, porque cuando nos vamos y basamos y declaramos la palabra, nos convertimos en proféticos, porque es una palabra escrita. Y Joel 2:28 es la palabra más profética que tenemos para este tiempo, que dice que en los últimos tiempos Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Dice que nuestros hijos, nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes tendrán visiones y nuestros ancianos soñarán. El Señor no dejó a ninguna generación por fuera, tanto mujeres como hombres, mujeres que avanzan. Y yo creo que esto va un punto importante a las mujeres que hoy quizás van a estar viendo esto. Exacto. Que es un tiempo donde el Señor les está hablando a cada una. ¿Qué le dirías a todas estas mujeres que están en eso? ¿Qué les diría? Que es un tiempo de levantarse y de creer que el Señor las va a usar como nunca antes. Claro. Y no es, siempre digo, no es un speech, no es algo de positivismo, es esperanza de gloria. No es una energía. No es una esperanza de gloria. Cuando tú crees que aquel que te llamó va a cumplir la promesa, como habla en Hebreos, vas a salir de todo ciclo que el enemigo ha querido cercar en tu vida. Hay muchas cosas que el enemigo ha querido trancar, tanto como mujeres como hombres, porque ¿qué pasa? El enemigo le lleva muchos años poder cautivar la vida de un ser humano. Pero el Espíritu Santo en milisegundos volverla otra vez a brillar. Y eso es lo que el enemigo, la intención del enemigo es atraparte a ti y dormirte para que no cumplas el propósito, que no solamente depende de ti el propósito, sino de la generación que está esperando detrás de ti. Exactamente, tenemos que tener tanto cuidado, Joel, porque yo sé que el diablo, como tú dices, viene y te da una profecía. ¿Y qué pasa? Que tú el enemigo quiere robar esa semilla.
Dios tiró una semilla en ti y el enemigo quiere robarse esa. Entonces, esos son los, como que dicen los robadores de cosecha. Entonces, Dios tiene una semilla y tienes que cuidarla, tienes que echarle agüita. Esa palabra de Dios a esas mujeres, como tú dijiste, que no pierdan la esperanza. Exacto. Que Dios sí puede, pero aquí la clave es enfocarnos en Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la clave de todo. Y tú tienes razón. Nosotros tenemos que mantener esa llama encendida. Esas lámparas encendidas. Exacto. No, poderoso lo que dices, porque este es un tiempo de decisiones. Este es un tiempo donde se va a marcar los que quieren ser intencionales y los que quieren seguir una vida como la están llevando. De talentos y dones. Y aquí es donde el Señor va a empezar ese versículo que dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y lo podemos usar en infinidades de situaciones, pero muchos son los llamados que el Señor está llamando. Los está llamando y les manda la palabra. Correcto. Pero pocos son los que dicen: Señor, voy a ir en pos de ese propósito que tienes para mi vida. Y creo que cada mujer que va a ver esto va a ser ministrada y levantada en este tiempo, porque eso es lo que es el despertar para esta generación. Un despertar de gente apasionada, de gente que ame su presencia, de gente que esté constantemente diciendo: Maranata, el que vino y el que ha de venir. Esa es nuestra razón de ser en este lugar, el deseado de las naciones. Amén. Wow, qué hermoso. Yo quisiera que oraras por estas mujeres. Dios me dice que tú tienes que orar por estas mujeres. Vamos a dar un segundo para que tú puedas mandar una palabra para esas mujeres que están escuchando. ¿Te parece? ¿Cómo no? Señor Padre, estamos delante de tu presencia. Hoy oramos por cada persona que vaya a ver esta transmisión o que esté recibiendo esta palabra. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que atares en la tierra y todo lo que desates en la tierra será atado en los cielos y desatado en los cielos. Hoy atamos todo miedo, toda incredulidad, todo temor que ha querido oprimir a cada mujer que tú estás llamando en este tiempo a levantarse, y desatamos la bendición y desatamos cada profecía que tú has establecido sobre ellas, y declaramos que este va a ser el avivamiento para su vida, Señor, que lo que estaba trancado por años, por siglos, tú lo vas a traer a la existencia, Señor. Tú vas a traer un de repente que va a empezar a brillar en su familia, Señor. Cada propósito, cada plan que ellas tienen, Señor, va a ser tomado en cuenta para este tiempo, Señor, para tu gloria, y va a ser una generación conforme a los más altos estándares tuyos, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Wow. Bueno, gracias, Joel, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, un placer.